Bueno, recibimos la palabra, primer pasaje bíblico, primer punto de este mensaje. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Aún las cosas todavía no habían sido creadas, había desorden sobre toda la tierra, pero el Espíritu de Dios ya estaba presente y se movía sobre las aguas. Otra enseñanza, otra palabra. Las aguas salutíferas de la casa de Dios. Ezequiel, capítulo 47, versículo 9, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Otra palabra, las aguas que dan vida y producen esa transformación. Donde hay agua, hay vida. Amén. Seguramente usted ha escuchado que en Marte hay algunos restos o partículas de agua, entonces enseguida dicen, si hay agua, hay posibilidades de que en ese lugar haya vida. Lo mismo pasa en nuestra tierra, ¿no? En la tierra donde hay agua, enseguida comienza a haber vida. Inclusive, seguramente usted debe haber escuchado del Mar Muerto, el Mar Muerto que es un agua tan salada y tan pesada en minerales que es imposible que haya vida. Pero hay una profecía bíblica en donde dice que en el Mar Muerto va a haber peces como en el Mar Mediterráneo, ¿no? En los tiempos finales, hablando de estos tiempos, dice que el Mar Muerto va a empezar a producir vida. Y hay testimonios que en este tiempo, en el Mar Muerto, las aguas están cambiando y se están formando como pequeños pozos de agua dulce, en donde esos pozos están produciendo vida. Así que algo que ha sido profetizado miles de años atrás, en este tiempo lo estamos viendo. El Mar Muerto produce vida, ¿por qué? Porque el agua está siendo transformada, el agua se ha producido una especie de agua salutífera, sana, ¿no? Eso es una profecía bíblica y eso se evidencia que cuando hay agua pura, agua sana, comienza a haber vida. Por eso nosotros tenemos la promesa de Dios, que sobre nuestras vidas correrán ríos de agua de vida. Si hay alguien aquí que está medio seco o medio muerto, lo que necesita es que el agua de Dios comience a fluir sobre su vida. Y esto es una promesa de Dios para todos nosotros. Si por alguna razón notas que te estás secando en alma y en espíritu, bueno, el agua de Dios va a entrar a tu vida y sobre tu interior correrán ríos de vida. No hay sequía para el Hijo de Dios. Quizás el mundo que rodea a un cristiano puede estar seco, podés estar en medio de un desierto, pero por tu interior van a correr ríos de agua de vida. Amén. Es promesa del Señor. Aleluya. Aún en medio de un desierto, Por eso es tan importante entender que la bendición parte desde nuestro ser. Dios la transformación la produce desde nuestro ser, desde nuestro corazón. Cuando oramos mal, ¿por qué oramos? Porque queremos que aquellas cosas que nos rodean sean transformadas. Y pensamos que eso sobre nuestras vidas va a producir alegría, paz, tranquilidad. Pero lo que el Señor quiere hacer primero es transformar mi interior, trabajar sobre mi corazón. Después lo demás puede cambiar o muchas veces no va a cambiar. Esta es la realidad.
Pero sí lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es producir un cambio interior. Por eso la promesa es que de nuestro interior van a correr ríos de agua de vida. Amén. Si estás en este lugar y has venido por primera vez y estás interesado en que Dios resuelva algún problema que te rodea, algún problema que puede ser familiar, de trabajo, y decís, Señor, necesito cambios para ser feliz, para estar tranquilo, para vivir bien, Dios lo puede hacer, pero el Señor está muy interesado en transformar tu interior, tu corazón, porque de tu corazón van a correr ríos de agua de vida. ¿Qué hace un río cuando corre? Ese río que sale de tu ser, ¿qué produce? Comienza a dar vida. Imagínate ese río que en tu casa, en tu hogar, comience a fluir. Y comienza a fluir en medio de tu familia. ¿Qué va a producir ese río? Vida, vida. La bendición se va a extender sobre toda tu casa. En tu trabajo, en el lugar donde te moves, si ese río fluye, ¿qué va a producir? Vida sobre aquellos que te rodean. Y así cumplimos el propósito que tenemos aquí en la tierra o como iglesia, todos nosotros. Imagínate ese río que corre de cada uno de nosotros, de cada hijo de Dios, produce vida sobre aquellos que están secos, que están casi muertos, que no le encuentran sentido a su vida. Si de nuestro interior corren ríos de vida, bueno, muchos van a recibir esta bendición. Aleluya. Ríos de vida. Vamos a otra palabra. Las aguas del desierto. Palabra de Éxodo, capítulo 17, versículo 6. Dice, yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Y le dice Dios a Moisés, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Y entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. ¡Aleluya! Ríos en el desierto. Y escuche bien esta palabra. Este es el tiempo de esta palabra. Dios tiene la capacidad de producir ríos aún en el desierto. Por eso no importa el lugar o la situación que está viviendo o pasando el lugar donde estamos. En este caso, nosotros Argentina, hay quizás un ambiente de sequedad. Estamos como en un desierto. Nos vamos a encontrar con mucha gente que está perdiendo esperanza. Está perdiendo la esperanza de salir adelante. Bueno, las cosas pueden llegar a estar muy complicadas, pero nosotros los cristianos tenemos que empezar en el nombre del Señor a golpear aún a las rocas. Golpea la roca y el agua va a salir. Así como Dios hizo este milagro en el medio del desierto y todos lo vieron y todos fueron bendecidos, quizás más de una vez vas a tener que orar también en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, golpear alguna roca para que el agua comience a fluir. Es tiempo de experimentar milagros como hijos de Dios. Así que no te sorprenda si estás en el medio del desierto, estás en el medio de un lugar donde no hay vida. En el desierto nos encontramos con que no hay recursos. En el desierto nos encontramos con que no hay posibilidad de sobrevida, no hay. Pero aún en medio de ese lugar, Dios haga brotar de sus aguas. Amén. Y yo creo que muchos de nosotros vamos a experimentar eso de parte de Dios. Así que para eso tenemos que estar preparados. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Solo golpear, solo creer en el milagro, en que algo iba a suceder. Y es lo que tenemos, es la actitud que tiene que haber en nuestros corazones. Estar preparados para cuando Dios diga, ahora golpea sobre la roca, que el agua va a comenzar a fluir. Es una cuestión de estar preparados para actuar.
Así que la pregunta de esta mañana es, ¿cuántos están preparados para actuar para que ese milagro suceda? Amén. Preparados, simplemente eso. Cuando Dios da la orden, bueno, ahí uno actúa y el milagro sucede. ¿Qué sucede cuando no nos preparamos? Bueno, ante la orden de Dios, si Dios te dice, ahora golpea sobre las aguas, ¿qué puede llegar a ser uno? Y no, ¿cómo voy a agarrar a palos a una piedra? No va a pasar nada. Voy a quedar como un loco porque los demás están mirando. No voy a hacer nada y me voy a perder la bendición de ver un milagro. Por eso es el tiempo de que para que las aguas del Señor fluyan, tengo que estar preparado. En donde Dios te dé la orden, ahora golpeá. Ahora estás en el medio del desierto, pero ahora golpeá para que la bendición, que las aguas de Dios fluyan. Bueno, tenemos que estar preparados. Amén. Otra palabra. Las aguas de purificación. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Gloria a Dios. Un llamado a la santidad. También necesitamos que las aguas del Señor traigan purificación. Y esto es una necesidad que todos tenemos. Dios sabe que puede haber descuidos en nuestra vida cristiana en donde no prestamos atención en aquellas cosas que comienzan a ensuciarse y necesitamos que Dios nos limpie. También ahí la acción de Dios sobre nuestras vidas. Señor, si hay algo que en mí tenés que limpiar, acá estoy. Bañame por completo. Bañame. Un poco exagerado lo que hizo Pedro cuando Jesús quiso limpiarle los pies y él no quería. En un momento Jesús le dice, si no te limpio no entras en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Bueno, entonces bañame. Ahí está, el exagerado. Entonces bañame. Pero esa actitud, esa acción del Señor de lavar los pies a sus discípulos era muy representativa. También tenía que ver con aquellas cosas que se nos pegan en el andar. Amén. Porque si hay algo que tenemos que saber los cristianos es que debemos andar. Hay que andar. No tenemos que huir o escapar de los problemas de la vida cotidiana, de las responsabilidades que tenemos. Andamos. No podemos evitar el andar. Y no vamos a evitar que muchas veces nuestros pies se nos ensucien un poco, de embarrarnos un poco. Es una realidad. Algún roce con alguien, alguna discusión, algún mal pensamiento, alguna palabra que nos dicen, algo que se nos pega. Andamos y puede ser que nos ensuciemos un poco. ¿Es verdad? ¿Te pasa esto? Tenés otra opción. No hacer nada. Encerrarte en tu mundo de evangélico, o como en los tiempos medievales que se encerraban en monasterios por temor a contaminarse de todo, pero no resolvían nada ni de sus vidas ni de la vida de otros. Pensando que eran más santos, y bueno, la historia nos demuestra que así terminaron peor las cosas. Más sucios todavía, más sucios, más religiosidad. Y sin cumplir un propósito, no, Dios quiere que andes. Así que si por alguna razón se te cruzó esa locura evangélica de decir, no voy a trabajar porque necesito más tiempo para orar y leer la Biblia, así soy más santo, eso no está en la Biblia. Eso es una locura tuya y a veces tenemos en nuestro corazón un rinconcito que le escapa un poco al trabajo y a las responsabilidades. Amén. Gloria a Dios. No te quiero juzgar, pero por ahí sos medio vago.
o vaga. Y le esquivas un poco, y así que ese sentir te viene bárbaro. ¿Por qué? Porque tiene apariencia de espiritualidad, pero en realidad no es cumplir el propósito. Dios quiere que andemos. Dios te va a bendecir en medio de tus responsabilidades, de tu trabajo, en medio ahí, si trabajas en la obra, bueno, con los albañiles, con los otros gremios que se forman discusiones y vos estás ahí y por ahí en algún momento vos decís, parece como que me voy a contaminar. No, quédate tranquilo, Dios se encarga, Dios te guarda. Por ahí trabajás en la fábrica de pescado y estás ahí fileteando pescado y hay discusiones, comentarios, malas palabras y a veces el cristiano religioso dice, no, yo acá me contamino. ¿Quién sos? ¿Qué soy? ¿El profeta Elías que te va? No, vos dale para adelante. Dios se encarga, Dios te cubre, Él te va a lavar los pies, Él te va a purificar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es ahí donde Dios nos limpia. Es ahí, en medio, Él te quiere en medio de esos lugares. No escapes. Es más, si andás buscando un lugar que sea puro y santo para trabajar y ganarte la vida, vas a andar merodeando por todos lados y no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque en todos lados es así. En todas las ciudades, en la familia también. Por ahí no vas a comer con tu familia porque escuchás comentarios y pensás que te contaminás, que te va a entrar la impureza a tu vida por lo que dice tu cuñado o tu cuñada y te va a entrar un demonio porque por ahí dijo una mala palabra y vos te sentís... No, no te hagas problema. Dios lava tus pies. Las aguas del Señor se están moviendo. ¡Gloria a Dios! Sí, de tu interior va a correr un río de agua de vida y va a limpiar a otros. Lleva su tiempo. No es que entras y enseguida un baldazo de agua los limpia a todos y todos salen purificados. No, puede llevar inclusive años, pero no es tu problema. Es un problema de Dios. Dios se encarga de limpiar a la gente y transformar a las personas. Dios no te dijo, te pongo en tal lugar para que cambies a las personas. ¿Alguien recibió un llamado así? Te voy a poner en un lugar para que los cambies a todos. No, ni siquiera tenés que cambiar ni a tu esposo ni a tu esposa. Deja que Dios lo haga. Que lo haga cuando Él lo quiera hacer. Pero las aguas corren y limpian nuestros pies. Y gloria a Dios que es así, amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, este es el propósito. Si hay algo que Dios tiene que purificar en tu vida, quédate tranquilo que Dios lo va a limpiar. Deja solamente que el río corra. Donde hay agua, hay limpieza, amén. Donde están las aguas del Señor, el Señor nos limpia. Por lo tanto, si en tu vida algo se te pega de este mundo, tan solo decirle, Señor, limpiame, limpiame, limpiame. El Señor nos va a limpiar. El Señor nos va a limpiar continuamente, porque esto es algo muy importante que debemos entender. El río de vida de Dios corre continuamente. Y Él sabe que mañana por ahí te ensucias un poquito y Él te va a limpiar. Sabe que pasado también te podés ensuciar y Él te va a volver a limpiar. Como quizás sucede en tu casa, o hay alguien que limpia una vez y para siempre. Ojalá sería así, ¿no? Lavar la cocina una vez y que al menos dure un año esa limpieza. Imposible. ¿Cuándo hay que limpiar? Siempre. Siempre hay que limpiar. No se termina nunca. Y hay que limpiar y limpiar. ¿Por qué es así? Bueno, el agua de Dios está para limpiarnos siempre. Y esto es una gran bendición. Por eso dice Dios que sus misericordias se renuevan cada mañana. Estaría bueno, ¿no? Limpiar una sola vez y para siempre. Sería un buen negocio ofrecer ese servicio. Bueno, vamos a otra palabra. El ángel
que mueve las aguas. En Juan capítulo 5, versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El agua se movía y algo sucedía. Y todos conocen esta historia. Ahí en el estanque estaban todas las personas enfermas, lisiadas, y todos esperando que el agua se moviera para ir y tocar y así recibir el milagro. Y todos sabemos que había un paralítico que había estado muchos años esperando esto. Y siempre llegaba tarde, hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó el Señor y lo sanó. Amén. Hasta que llegó el Señor y lo sanó, y este hombre quedó totalmente sano de esa parálisis. También, cuando hay movimiento de las aguas del Señor, va a suceder un milagro. Entonces, esto nos deja una enseñanza. Ese río que tengo, esa agua que recibo de Dios, como el ejemplo de cualquier estanque, de cualquier pileta, solamente hay algo que es muy importante que suceda, es que el agua esté en movimiento. Y es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Lo que recibas de Dios, el agua que recibas de Dios en tu vida, tiene que haber movimiento. Hay algo que debemos evitar todos nosotros los cristianos, es el estancamiento. Si podés tener el agua más pura y más sana, no sé, pensá yo en este momento cuando hablo de esto pienso en Mendoza, esos manantiales que bajan de las montañas, esos deshielos, digo, qué agua pura, me tiraría de panza a tomar agua nada más, ¿verdad? Bueno, imaginá que la guardás en un recipiente, te la traes a tu casa y la dejás ahí quieta. Bueno, dejala 10, 15 días estancada, esa agua tan cristalina, tan pura, comienza a tomar color. Bueno, y al poco tiempo comienza a dar mal olor. ¿Por qué? Porque deja de moverse, deja de correr, deja de fluir. Por lo tanto, para que el agua siempre sea pura, tiene que haber movimiento. Para que el agua sea pura, para que el río fluya continuamente en nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, tenemos que estar en movimiento. Por eso si alguien de nosotros por alguna razón se está estancando en su vida espiritual, se está estancando en su relación con Dios, se está estancando en su relación con la comunidad, con los hermanos, bueno, puede ser que el agua que fluye tan cristalina sobre tu vida, hoy está dando mal olor. Hoy está perdiendo color. Y solamente el Señor te dice, quiero que estés en movimiento. Solamente eso. Sacudite un poco y empezá a moverte. Empezá a relacionarte más con Dios, orando. Empezá a relacionarte más con tus hermanos, congregándote, compartiendo, charlando, saludando, hablando de una palabra, un testimonio, yendo al grupo de oración. Bueno, en movimiento, adorando a Dios, cantando, en movimiento. Y vas a ver que el agua va a comenzar a fluir. El agua va a fluir. En movimiento hay vida. En el movimiento. Gloria a Dios. Sacudite un poco. Si te estás endureciendo, porque a veces hay gente que valora tanto ese agua, dice, qué agua cristalina que tengo. Este agua vale oro. Y la guardás y la empezás a retener. Y si tenés un recipiente de agua y no querés que se vuelque, ¿qué haces? Te quedás quieto, te endureces, te entumeces. Y por proteger tanto eso que recibiste de Dios, es muy parecido a los talentos cuando los escondemos por temor a perderlos o a que alguien se los robe. Bueno, uno por tan temeroso termina cometiendo un error. Hay muchos cristianos que en donde empiezan a recibir
la palabra de Dios, donde comienzan a ser transformados, donde Dios toca su corazón, caen en este error. Por temor a ensuciarse, a purificarse, empiezan a esconderse, empiezan a no querer exponerse para no ser contaminados, esas ideas religiosas que nos agarran, temor a que alguien nos haga mal, a perder la bendición, la santidad, y bueno, esas locuras que nos agarran a muchos de los evangélicos, en donde el agua, la poca agua que tenemos, se empieza a contaminar. Y Dios dice, movete. Entrá a moverte, salí a trabajar, salí a estudiar, movete, habla de mi reino, pero también involucrate en los problemas de la sociedad, andá a trabajar, hacé los trámites que tenga que hacer, mirá a la gente, no tengas miedo a contaminar, manejá, que cuando te crucen el auto puedas experimentar y digas, gloria a Dios. Exponete. Exponete, anda a tomar mate con tus amigas o amigos y bueno, y cualquier comentario no te va a contaminar ese comentario, no te va, Dios lava tus pies. Y vas a ver que ese agua que tenés comienza a fluir y empieza a salpicar, Pero si estás con el recipiente escondido, con temor a que alguien lo puede llegar a contaminar, bueno, por estar quieta, se va a podrir y va a perder vida. ¿Entendemos la palabra? El Señor nos habla, mantenete en movimiento, hacé todo lo que tengas que hacer y ahí va a fluir la bendición para tu vida. Y ahí el río va a fluir y va a hacer que muchos sean bendecidos por medio de tu vida. Vamos a otra palabra, aleluya. Y vamos a ver el mejor ejemplo cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Vamos a ver cómo Dios promete a esta mujer. Y es ahí donde está la promesa que la tomamos para todos nosotros y donde Jesús le dice, de tu interior van a correr ríos de agua de vida. Y esta mujer realmente era una mujer que estaba seca por dentro. Una mujer que había perdido total esperanza. Ya no tenía esperanza. Por lo tanto necesitaba el agua de vida que Dios nos promete a todos nosotros. Así que vamos a Juan, capítulo 4, versículo 13 al 14. Jesús hablando con la mujer samaritana, le dice Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Hablando del agua terrenal, ¿no? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Aleluya! La mujer hablando de temas terrenales, hablando del agua que era algo que podía saciar una necesidad circunstancial. Pero Jesús estaba hablando de algo que podía solucionar, que podía traer una solución eterna para su vida. Amén. A veces uno se enfoca tanto en lo que estamos viviendo en este mundo, solo pensamos en lo terrenal y buscamos soluciones solo terrenales. Pero Jesús nos dice, debemos cambiar de enfoque, mirar lo eterno. Y esto es lo que Jesús habla con la mujer samaritana. El agua que Dios nos da trae solución para vida eterna. Por lo tanto, queridos hermanos, todos los que somos hijos de Dios, la iglesia, esta palabra es para toda la iglesia. Hay una promesa, nunca perder el enfoque. Vivimos en este mundo, nos ensuciamos los pies y andamos, pero siempre recordar que nosotros somos seres eternos. Solamente aquí en este mundo estamos de paso. No te aferres a nada de lo que tengas en este mundo, porque solo somos mayordomos, estamos de paso. Somos para Dios seres eternos y no tenemos que desenfocarnos
de esto. Amén. Y es lo que el Señor le dice a la mujer samaritana. Vamos al otro pasaje. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y aquí vamos a ver, para que el agua fluya de mi vida, para que el agua corra en nuestro ser, vamos a ver tres acciones que tomó Jesús para que el río fluya. ¿Cuántos quieren que el río siempre esté fluyendo sobre sus vidas? Siempre, siempre. Primero, que nos enseñe al Señor. Primero tenemos que quitarnos de nuestra vida toda barrera personal. Para que el río fluya sobre tu vida, para que el río de Dios siempre se mueva, tenemos que despojarnos de las barreras personales. Para que Jesús, el río siempre fluyera sobre él, Jesús no tenía ninguna barrera personal. En este caso nos enseña, porque para que él hablara con la mujer samaritana tenía que vencer esa barrera. Porque en ese tiempo había muchos prejuicios. Había un prejuicio de que Jesús nunca podía hablar con una mujer samaritana, que era como una especie de extranjera, que los judíos la veían como alguien que estaba contaminado, como alguien que era impuro, como alguien que había perdido la bendición, pero menos por ser mujer. Estaba muy mal visto hablar un hombre a una mujer estando solos. Así que para que el río fluya, despojate de toda clase de prejuicios. ¿Tenés algún prejuicio? El silencio me dice que tienen un montón de prejuicios. Yo también tengo muchos prejuicios. Prejuzgamos. Y uno se tiene que estar continuamente despojando de esos prejuicios para que el río fluya. Y los que tenemos muchos años en la iglesia, nos llenamos de muchos prejuicios. Y hay que estar continuamente despojándose. Despojate de los prejuicios. Jesús, cuando estaba solo con la mujer, seguramente pensaría, ¿qué van a decir los comentarios? Con una mujer samaritana. Los samaritanos en esos tiempos para los judíos estaban muy mal vistos porque eran como una especie de judíos que se habían apartado de la ley de Dios, que se habían contaminado con otras naciones. Esto había pasado cientos de años atrás, pero en esos tiempos era así. Había muchos prejuicios culturales y sociales que tenían que ver con esto. Entonces los samaritanos no se hablaban, y lo dice este texto, si usted lee allí en el libro de Juan va a ver que la historia dice, los judíos no se hablaban con los samaritanos. Imagínate, pasaba un samaritano, pasaba un judío, ni se miraban. Mucho resentimiento, mucho odio entre ellos. Así que tuvo que vencer, para que el río fluya hay que vencer toda clase de prejuicios personales que tengas. Así que despojate de esas ideas locas de que no te hablas con este, no soportás a este, que mirás más al otro, que a este lugar no iría nunca. Despojate de esos prejuicios. Despojate. Si sos hincha de River, no digas, no iría nunca a la cancha de Boca. Acá hay alguien que tiene prejuicio. No sabés. No le hablaría a tal persona, no le hablaría al otro, jamás. Bueno, prejuicios. No voy a tal lugar porque en tal lugar. No, despojate de los prejuicios. No saludaría a un bandista ni loco. Prejuicios. Y bueno, no quiero ahondar porque a ver si me meto en algún problema. Pero cuando uno tiene prejuicios, el río comenzamos a estancarnos. El río comienza a fluir. ¿Por qué? Porque son barreras. Son como una especie de represas que detienen el movimiento del agua. Y Jesús sabía de esto. Por eso Él se despojó de ese prejuicio que tenía personal, que lo tenían todos los judíos, todos. Pero en este caso Él para que esta mujer reciba la bendición, para que el río fluya,
había que despojarse de los prejuicios personales. Despojate de toda clase de prejuicios personales que tengas, de que recibiste de tu infancia, que recibiste quizás en el mundo evangélico, o que tenés por tu vida, por tus heridas, por tus fracasos, por tus experiencias de vida. Despojate de todo eso, porque eso te va a traer libertad a permitir de que el agua de Dios se mueva sobre tu vida. Aleluya. Tercer barrera, que para que el río fluya, son las barreras culturales. Las barreras culturales, ¿no? Lo que dice la cultura, lo que dice la sociedad. También hay prejuicios en este aspecto y uno se tiene que aprender a despojar de eso. Lo que dice la sociedad que comenta y uno empieza a asimilar eso y conforme a eso acciona o vive. Y a veces estamos más pendientes de lo que opinan los demás de uno que lo que dice Dios. Y a veces también hay que despojarse de eso. Hay que despojarse de aquellas ideas culturales, sociales, que no sabemos si es lo que Dios quiere. No sabemos. Hay gente que, por ejemplo, que está sola, es soltera, es soltero. Y está fantástico así. Fantástico. Es feliz. Tranquilo, tranquila. Pero hay como ideas culturales de que nadie puede estar solo o sola. Nadie. Entonces, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a estar en pareja? ¿Cuándo? No. Y la persona dice, yo así la verdad que estoy tranquilo. Pero siente esa presión social que dice, no, con alguien me voy a casar. Con alguien voy a formar mi... Y a veces uno observa y dice, ¿por qué no se quedó solo o sola? ¿No? Un prejuicio. Me fui un poquito de tema, vuelvo de nuevo. Pero Jesús se despojó de esos prejuicios culturales también. Culturales, de no hablarse, algo que había pasado hace 400 años. ¿Qué tenía que ver la mujer que estaba ahí sacando agua? Temas culturales, comentarios que uno recibe, que comenta la sociedad y uno se hace cargo de eso y vivimos conforme a eso. Y para que el río fluya hay que aprender a despojarse. Hay que aprender a despojarse. Así que si tenés algún prejuicio cultural, social, y eso te tiene detenido en el tiempo, no sé, ejemplos. Gente que ha comenzado una carrera y la abandonó en el camino. Y a veces la sociedad que te dice que el tren pasa una sola vez. Así que la persona en su cabeza tiene esa frustración. Dice, yo tendría que haber sido abogado y ahora no soy, porque dejé. Y tiene un montón de vida ya por delante y un montón de sueños, proyectos, pero están todos como truncados, estancados, porque le quedó ese trauma. Por ahí hasta su mamá, su papá o algún familiar le dice, tendrías que haber sido abogado. Y eso está ahí. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está escrito que está todo perdido? Ni hablar alguien que fracasó en su vida matrimonial, alguien que ha fracasado en algún negocio, en algún emprendimiento y te fundiste y perdiste todo y tenés la frase esa en tu cabeza, está todo perdido, el tren pasa una sola vez. ¿Quién lo dice eso? Lo dijo algún fracasado, algún mundano que no tenía esperanza en Dios. Dios dice todo lo contrario. Ni hablar si alguien con un llamado de parte de Dios y cayó en pecado, se equivocó y piensa que ya se perdió todo. Dios no nos enseña eso en la Biblia. Míralo a David cuando cayó y el gran error que cometió, después cómo Dios lo volvió a levantar. Por lo tanto, queridos hermanos, todos esos prejuicios sociales, culturales, los tenemos que dejar a un lado para que Dios nos siga bendiciendo. Y ahí es donde el río va a seguir fluyendo, donde el río va a seguir fluyendo. Y tercero, el Señor tuvo que derribar la barrera de la religiosidad para que el río fluya sobre la vida de esta mujer. Porque la mujer samaritana
cuando él le habla del río que iba a correr sobre su vida, saltó un tema teológico. Cuando Jesús le dice, y sobre tu vida van a correr ríos de vida, van a saltar, el agua va a saltar de tu vida, la mujer tenía un problema, tenía un prejuicio. Y le dice, Señor, pero ¿cómo hacemos? Porque ¿dónde hay que adorar? ¿Cuál es la verdad? Nosotros decimos que hay que adorar en este monte. Los samaritanos tenían como su propio templo. En este monte tenemos que adorar. Pero ustedes dicen que solamente hay que adorar en Jerusalén. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el método para orar? ¿Cómo hacemos para adorar a Dios? Y Jesús le dijo, mujer, es el tiempo y ese tiempo es hoy. Hablando de que Él era el tiempo. De que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que adoren a Dios de corazón. No importa el lugar, no importa la forma. Aleluya, 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 gloria a Dios. También, queridos hermanos, para que el río fluya sobre nuestras vidas, para que el agua se mueva, tenemos que abandonar los prejuicios religiosos. ¿Tenés prejuicios religiosos? Bueno, el silencio me lo dice todo. Todos tenemos prejuicios religiosos. Todos tenemos. Y ahí están esos prejuicios de que, no sé, tenemos la capacidad de cualquier cosa que nos suceda con respecto al Señor, enseguida lo transformamos como en un dogma, como en una doctrina, y de ahí no salimos, ¿no? Y ya nos queda una forma de pensar de que las cosas tienen que ser así. Si oré un día a la madrugada y Dios me respondió, bueno, ya se transforma en un decreto, en un estatuto de que yo tengo que orar siempre a la mañana. Y lo hice ley en mi mente, en mi corazón. Y un día no oré a la mañana, ¿y qué pasa? Me siento como desprotegido. Me siento como que Dios me va a abandonar. Y en realidad Dios dice, yo te dije que ores, no puse el horario para que ores. Vos lo pusiste. Vos te pones esa carga. Y así podemos dar una lista de prejuicios que uno se pone y empieza a sumar y nos ponemos esa carga y el río deja de fluir. La mujer tenía este problema, porque seguramente había escuchado que el adorar era el lugar clave, era su monte. Y los judíos decían el lugar clave era el monte de Jerusalén y había un prejuicio y ella estaba detenida en el tiempo, seguramente quería adorar a Dios y tenía esa gran disyuntiva, esa gran duda, y el río dejó de fluir. Queridos hermanos, para que el río fluya, el río de Dios fluya sobre nuestras vidas, nos tenemos que despojar de los prejuicios. Amén. Nos tenemos que despojar de los prejuicios y entender que Dios no tiene problema en estas cosas. Dios no es complicado para este tipo de cosas. Así que si en algo ves que estás estancado en tu vida espiritual, si quizás en algo ves que no haces las cosas como quizás pensás que tendrían que ser. ¿Por qué? Porque las aprendiste de una manera, las viste de una forma o tuviste la experiencia de que así tienen que ser. Quiero decirte, porque la palabra de Dios nos enseña que no está todo dicho, porque el Señor en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Aún nuestra relación con Él va a ir cambiando. Por lo tanto, en tu relación con Él, no pongas normas y estatutos que después te terminan atando, que después te terminan encasillando de una forma que en donde no trabajás de esa manera, te pensás que no sos un buen hijo de Dios, que no sos un buen creyente o que no tenés el crecimiento espiritual que tendrías que tener. Deja que el río fluya y que nada te detenga. Que nada te detenga. Por lo tanto, despojate de aquellos prejuicios o barreras que tengan que ver con tu relación con Dios. Tan solo Él busca que tu corazón sea un corazón sincero, que lo busques siempre, que lo busques de corazón, sin formatos de oraciones, ni rituales, ni ceremonias, simplemente que busques a Dios de corazón, en tu casa, en la iglesia, en la célula, en donde sea, pero que lo busques de corazón.
Ahora si estás pensando, lo tengo que buscar porque fulano dice que lo tengo que buscar de esta manera, en el monte samaritano, en el monte judío, y empezás, bueno, ahí es donde nos desenfocamos. Y Dios dice, yo quiero tu corazón, quiero que me busques de corazón, yo miro tu corazón, no miro el templo, miro tu corazón. En este momento el Señor no está mirando esta hermosa propiedad, lo que está mirando es nuestros corazones. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quizás en esta mañana nos está acompañando alguien de sus hogares y está pensando, pero yo no estoy en el templo ahora, pero si estás ahí recibiendo esta palabra, Dios está mirando tu corazón. Adoralo de corazón. Adoralo. Adoradores en espíritu y en verdad. Si hacemos estas tres cosas, el agua siempre va a estar en movimiento y nunca se va a estancar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nunca. Fluye. Corre. Vamos a soltar una declaración de fe en esta mañana. Vamos a declarar que Él es la fuente de vida eterna que brota de nuestro interior. Amén. Él es la fuente. Por lo tanto, hay que estar conectado al Señor. Esa es la clave. Conectado al Señor. Él es la fuente. De tu interior van a correr ríos de agua de vida. Van a fluir. Por eso vamos a soltar esta palabra todos juntos, como iglesia, como centro cristiano, como pueblo de Dios. Amén. Es tan poderosa la palabra que vamos a soltar que ya está viendo explosiones. Impresionante. Impresionante. Van a fluir. No permitas que nada haga que se estanque el agua que fluye de Dios que está en tu vida. Nada. Ni la religiosidad, ni tu forma de pensar, ni la sociedad, ni la cultura, nada. Declaramos en esta mañana que tú eres la fuente de vida eterna que brota de nuestro interior. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Fluye. Gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo y adóralo. Adóralo con todo tu corazón, porque es lo que Dios está buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Olvídate de todo lo que te rodea. Olvídate y dale gracias al Señor. Y poné en alto su nombre. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Yo navegaré